Buenos días, mis hermanos y amigos. Es un gusto saludarlos. Yo soy el pastor Dixon Klinger y quiero dar la bienvenida esta mañana a nuestra predicación matutina. Vamos a estar hablando del libro de Santiago, versículo por versículo, fe en acción. Así que lo motivo para que se quede con nosotros. Si no has visto todas las predicaciones anteriores, te motivo para que vayas a nuestra página de Facebook y busque las predicaciones, o puedes ir a nuestra página de YouTube. Así que vamos a ponerlo aquí abajo para que puedas mirar la descripción. Te invito a que prepares tu Biblia y estés con nosotros. Así que gracias por acompañarnos. Así que no te vayas porque en segundos comenzamos. Dios te bendiga. Buenos días. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las misericordias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas. Vuestras riquezas están podridas. Y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos. Y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como juego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habéis cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. Acompáñeme en oración. Padre, en esta mañana nos presentamos delante de ti, pidiéndote que nos des un corazón enseñable para aprender lo que tu palabra dice. Señor, que nos des un corazón para que podamos examinar nuestra vida a la luz de tu palabra. Señor, y permite de que sea en algo en lo cual estamos fallando. Señor, que no haya justificación alguna, sino que pidamos perdón. Señor, también oramos por aquellos que no te conocen, para que tu palabra pueda obrar en sus vidas y los pueda llevar al convencimiento de que son pecadores, que han pecado contra ti. Señor, y que su pecado ha creado una enemistad contigo. Señor, y puedan venir a ti pidiendo perdón y arrepentimiento. Señor, oramos para que la palabra que sea predicada por el predicador, Señor, sea de acuerdo a tu palabra. Señor, y que sus palabras no sean un estorbo para lo que tú quieres decir a tu pueblo en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Tal vez deberíamos recordar que las riquezas en sí no son pecaminosas. Lo pecaminoso es el uso o el mal uso que nosotros le demos a las riquezas. Este es el segundo sermón sobre esta sección, la cual comenzamos a estudiar la semana pasada. Y dijimos que estábamos frente a una prueba más para ver si nuestra fe es una fe viva o si nuestra fe es una fe salvadora o si es una fe muerta, que es lo que Santiago nos ha venido diciendo durante toda esta epístola. ¿Y por qué Santiago quiere que nos hagamos una prueba, que examinemos nuestra vida? Porque una cosa es afirmar con nuestros labios que somos cristianos y otra cosa muy diferente es verificar con nuestro estilo de vida de que somos cristianos. Y eso es lo que Santiago quiere. Todos los que estamos aquí de una forma u otra
dudaríamos de la fe de una persona mientras vemos que vive de una forma contraria a lo que la Escritura enseña. No que se equivoque en algún momento, porque se puede equivocar o puede pecar. Pero cuando vemos que su vida es un patrón constantemente pecaminoso, dudaríamos. No importa que diga me voy con él, no importa que diga día feliz, que murió en la cruz por mí. Pero si su vida no evidencia lo que está cantando, lo que está diciendo, dudaríamos. El Señor Jesucristo dijo lo siguiente, que si nosotros acumulamos tesoros en la tierra, en otras palabras, si nuestro deseo está en amasar una fortuna aquí en la tierra, Jesús dijo, entonces tu corazón está aquí. Por lo contrario, cuando nuestra preocupación es hacer tesoros en los cielos, Jesucristo dijo, entonces tu corazón está allá. Él mismo dijo, buscad primeramente el reino de Dios. Buscad las cosas de arriba. Si habéis resucitado con Cristo, buscad pues las cosas de arriba donde está Dios. Hermanos, no hay término medio. O tu corazón está ligado a esta tierra, o tu corazón está ligado al cielo. No hay término medio. Eso dijo el Señor Jesucristo en Mateo 6, versículo 19 al versículo 21. En Lucas capítulo 16, del versículo 11 al versículo 14, no tiene que buscarlo, Él lo resumió de la siguiente manera: toda persona que sirve al dinero no sirve a Dios. Y aquellas personas que sirven a Dios, en consecuencia, no sirven al dinero. Hermano, las dos cosas se excluyen mutuamente. No puedes servir a Dios y al dinero a la misma vez. Es imposible. Porque son como el agua y el aceite. ¿Te recuerdas Santiago capítulo 4? Búsquelo ahí atrásito, que estudiamos hace unos semanas atrás. El Señor dice, vosotros adúlteros o almas adúlteras, como traduce la Reina Valera, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Por lo tanto, cualquiera que quiera ser amigo del mundo, y dijimos que esa palabra era filos, una relación, cosas en común con el mundo, dice, es enemigo de Dios. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos. Si te preocupas mucho por las cosas de este mundo, estamos demostrando de que somos amigos del mundo, por lo tanto, enemigos de Dios. Primera de Juan lo resume también de la siguiente manera. Primera de Juan, capítulo 2, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Podemos decir que algunas congregaciones a las que escribió Santiago, en esta isla, Santiago, que habían judíos de la dispersión que se congregaban en el nombre de Cristo, pero parece ser que habían, que sus acciones en cuanto al amor al dinero estaban demostrando todo lo contrario. Esto lo podríamos identificar quizás también con la parábola de los terrenos. Usted recuerda Mateo 13. Donde el Señor Jesucristo dice que en ello, que uno de esos terrenos tuvo una respuesta al evangelio inicial buena, o sea, una buena respuesta. Pero cuando empezó a ver las riquezas, los placeres de la vida, dice que ahogaron esa semilla y impidieron que diera fruto. Entonces quizás muchos de los que Santiago estaba hablando en este pasaje eran de ese tipo de personas que profesaban ser cristianos, pero Santiago los llama a que se hagan un autoexamen. Y creo que tú y yo, al estudiar este epístola, debemos estar constantemente en ese autoexamen. Porque como dice el pastor Núñez, no hay nada más peligroso que no ser salvo. Lo más peligroso es creer que eres salvo,
cuando no lo eres. Porque en el momento que usted sabe que no es salvo, al menos usted dice, wow, Señor, soy pecador, necesito arrepentirme. Pero el que cree que está bien, no se va a arrepentir. ¿Por qué? Porque cree que está bien. Ese es el que el Señor Jesucristo le dirá allá en Mateo 7:21, nunca te conocí, apartado de mí, hacedor de maldad. Por eso el cristiano tiene que estar como oraba el salmista, Señor, examíname, pruébeme. Por eso es que el salmista era conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. Mira ese tipo de oración, Señor, examíname. Nosotros normalmente pedimos que el Señor examine a otro, que el Señor cambie a otro, pero el salmista pedía, Señor, cámbiame a mí, trabaja en mí, Señor, guíame. Dice, Señor, líbrame de esos pecados que me son, ¿qué? Ocultos, o sea, nadie lo sabe, pero yo lo sé que lo estoy, pero Señor, me hago el loco, Señor, líbrame. Yo creo que el estudio de Santiago nos debe llevar a usted y a mí a eso, a ese constante examen nuestro, no a la luz del hermano del lado. Porque cuando yo me comparo o me examino a la luz de mi hermano, voy a salir ganando. Voy a salir ganando, siempre. Pero cuando me examino a la luz de lo que enseña la Escritura, cuando me miro al espejo de la Escritura, dice Santiago, no puedo salir de ahí olvidándome de cómo era. Entonces, regresando a Santiago, rápidamente lo que miramos la semana pasada. El versículo 2 dice, venid ahora ricos, llorad y aullad por vuestras miserias. Él se dirige a esos ricos y les dice, escúcheme con atención. Debido a la miseria que sobrevendrá sobre ustedes, les dice, lloren, aúllen. Dos palabras que evocan un dolor o que nos llaman o apuntan a un dolor profundo a la luz del juicio venidero que viene sobre ellos. ¿Por qué viene ese juicio? Bueno, ya lo miramos. Porque en sus riquezas, en primer lugar, las atesoraron inútilmente. En segundo lugar, que estudiaremos hoy, robaron injustamente. Tercer lugar, que estudiaremos hoy, gastaron con autocomplacencia. O sea, se dieron los lujos que querían. Y en cuarto lugar, adquirieron sin piedad. Estos eran los pecados graves que estos ricos estaban cometiendo. Y serían condenados por su pecado. La semana pasada estudiamos el primer punto de ellos, ¿no? Atesoran inútilmente, acumulan. Y Santiago apuntó a tres elementos que expresaban la riqueza en su tiempo, que era que la comida, el vestido y el dinero. Lo acumularon al punto de que acumularon tanto la comida que se les dañó. Acumularon tanto la ropa que la polilla se la comió. Acumularon tanto el oro que terminaba el oro siendo ¿qué? Corroído. Y lo interesante es que no podemos entrar a todos los detalles, pero dice su moho, testificará contra ellos. Su moho testificará contra ellos. O sea, su comida, su ropa y su dinero mohoso mostró un espíritu acaparador. Eso es lo que dice, testificó contra ellos. Su comida, su ropa, su dinero mohoso demostró cuán indiferente eran hacia los pobres. Prefirieron guardarlo hasta que se dañó que dárselo a los pobres o a los necesitados. Su comida, su ropa, su dinero mohoso muestra que no les importaba difundir el evangelio, porque también apuntamos a eso, donde agarramos el dinero y todo para nosotros y no invertimos en el reino de Dios. Es decir, no aportamos para que el evangelio siga creciendo. Y su comida, su ropa, su dinero mohoso se alzó como testigo contra ellos mismos en el día del juicio. Hermanos, acaparar riqueza es un grave pecado. Vaya a Mateo 25, versículo 24.
Creo que este pasaje nos puede ayudar a ilustrar un poco lo que estoy diciendo. Y tiene dos ilustraciones y vamos a tratar de hacer la aplicación rápida. Mateo 25, capítulo 24, leo para ustedes. Dice, pero llegó también el que había recibido un talento y dijo, Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste, que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, esto ya es énfasis mía, y tuve la mejor idea que se me pudo ocurrir en el momento. ¿Cuál fue? Ahora vuelvo a la escritura. Y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Buena idea tuvo el hombre, según él. Esta parábola nos ilustra rápidamente, hermano, no tanto una inversión financiera, sino para ilustrar algo espiritual. El tipo no hizo nada con lo que le fue dado. El dueño no tuvo ningún retorno espiritual a cambio de lo que le dio a este hombre. ¿Qué hizo? Lo enterró. Lo dejó allí guardadito para que nada le pasara. Eso es actuar en vano. Ahora, ¿cuál fue la respuesta del Señor a la acción de este hombre? Lo felicitó, ¿cierto? Versículo 26 y 27. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y siervo ¿qué? Negligente. Palabras duras. Dice, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, versículo 27, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido de lo mío con intereses. Una vez más, aquí la ilustración no es tanto invertir un dinero físico en el banco, mis hermanos, sino que la ilustración se usa para que lo que Dios te dio a ti lo uses ¿para quién? Para el reino de Dios. Lo que Dios te dio a ti, úsalo para el reino de Dios, para que el reino de Dios siga avanzando. Ese es el punto. Aquí no nos vamos a poner a empezar a sacarle dinero a la gente, no. El punto es ese, lo que Dios te ha dado a ti, que yo no sé qué te ha dado Dios a ti, úsalo para el reino. Porque si no lo usas para el reino, dice el versículo, eres un siervo ¿qué? Malo, negligente. Sigue diciendo la escritura. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Es decir, al que produjo fruto con lo que le di. Dios le da a cada quien dependiendo de la capacidad de lo que puede funcionar. Pero así te dé una sola cosa, debes invertirle en el reino. Versículo 29. Porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil, ¿qué dice? Echarlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. El que pensaba que era, no, es un siervo inútil. Echarlo a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿A dónde más hace referencia que será el lloro y el crujir de dientes? La condenación eterna. Hermanos, es un llamado a reflexionar. Porque puedes estar en la congregación, poder tener una Biblia, poder cantar y estar siendo simplemente un siervo inútil que el día de mañana será un lloro y será el crujir de dientes. Es momento para reflexionar.
Hermano, acumular por acumular. Eso nos lleva al el pensamiento de Santiago. Versículo 3, su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como el fuego, hermano. El infierno está lleno de acaparadores. Personas que aunque mencionen el nombre de Dios, demuestran por la forma en que acumulan para sí mismos el dinero, para sus propios placeres, que nunca han pensado en el reino de Dios. Lo dije la semana pasada y hoy lo vuelvo a decir. Nosotros no tenemos ningún problema en comprar todos nuestros placeres, pero cuando se trata del reino de Dios, no tenemos dinero. No hay. No hay. Pero cuando se trata de lo nuestro, sí hay. Y aclaro, no es que con el dinero vamos a comprar salvación. Por favor, que nadie vaya a malinterpretar que el pastor Klinger está enseñando que por dar dinero usted se va a salvar. No, usted no se salva por dar dinero, sino que la forma en que usamos lo que Dios nos ha provisto demuestra dónde está nuestro corazón. La forma en que damos o usamos lo que Dios nos ha provisto demuestra dónde está nuestro corazón. Esto nos llega al segundo pecado que presentó Santiago. Si usted quiere, nosotros normalmente tenemos las predicaciones en YouTube y en Facebook. Usted puede ir allá a escuchar el sermón de la semana pasada si le interesa. Pero el segundo punto o el segundo pecado que presenta Santiago en el texto que estamos estudiando es que estas riquezas fueron obtenidas injustamente. Mira el versículo 4 de Santiago. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestra tierra, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. ¿Qué es lo que nos está diciendo Santiago aquí? Que en lugar de ser generosos con los pobres, ¿qué hicieron? Los explotaron. En lugar de darles el salario que se habían ganado, no les pagaron. En lugar de darle a los pobres, les estaban quitando o les estaban negando la ayuda. Creo que nosotros hemos visto en la televisión o conocemos a alguien, o quizás nosotros mismos. Yo lo hice cuando estaba en San Antonio en 2 o 3 ocasiones. Que se iba a un cierto lugar, creo que en California lo hacen mucho, no sé si lo hagan, pero en ese tiempo, la gente iba a los lugares, a una esquina, donde luego llegaban los rancheros a recoger gente, ¿para ir a qué? Para ir a trabajar. Y iba usted y trabajaba el día con ese ranchero, y al final del día ese ranchero o la persona le pagaba a usted su trabajo por el día. Bueno, en la economía de Israel, esto pasaba todas las mañanas. Iban al mercado de su pueblo, esperaban a que alguien viniera y lo recogiera para ir a trabajar. Ellos acordaban un salario y al final del día ese salario era pagado. Dios en su misericordia, en la ley, en el Antiguo Testamento, dejó claramente lo que se debería hacer para pagarle a los jornaleros. Era estricto. Por ejemplo, vaya a Deuteronomio, versículo 14. Quiero leerlo para ustedes. Mientras usted lo busca, o bueno, le da una oportunidad para que usted lo busque. Deuteronomio está al principio de la Biblia. Él dejó claro cómo debería pagar los jornaleros. ¿Lo tiene? Deuteronomio 24. Dice, no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso. Es que como no tiene papeles no puede quejarse, vamos a oprimirlo. Ya sea que sea tu hermano. Como es mi hermano en Cristo, no hay problema. Que trabaje porque es mi hermano en Cristo. O de los extranjeros que habite en tu tierra dentro de las ciudades. Escuche con atención versículo 15. Ese en su día le dará su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo,
pues es pobre y con él sustenta su vida para que no clame contra ti a Jehová y sea a ti pecado. Debería pagarle el trabajo porque él necesita su dinero para el sustento de su familia. Y dice, págale antes de que se ponga el sol. Es decir, no dejes para mañana lo que puedes pagarles hoy, porque necesita su salario para alimentarlo. Y Dios dice, y si no le pagas, ¿qué es? Pecado. Así de simple. Mire un pasaje más en Levítico 19:13. Dice, no oprimas a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. La misma idea de Deuteronomio. Debes pagar antes de que caiga la noche. Los pagos eran estrictos. Dios protegía a los jornaleros. O sea, esta ilustración la encontramos en Mateo 20, donde se nos dice allí, en Mateo 20, compara el reino de los cielos. Dice que, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, estoy en Mateo 20, versículo 1 en adelante, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a la viña. Usted puede recordar la historia, si no la recuerda la puede seguir leyendo en su casa, pero dice que al final del día, a pesar de que contrató gente durante diferentes horas del día, al final a todos les pagó lo mismo, el día de trabajo de un denario. Entonces lo que quiero señalar con esta ilustración es que era parte normal de la economía de Israel. El jornalero trabajaba y el jornalero tenía que recibir su dinero. Pero aquí tenemos a Santiago diciéndole a estos ricos o a estos empleadores que habían traído personas a que trabajaran en su campo, habían traído trabajadores para que trabajaran con ellos, para que cosecharan sus tierras. Ellos eran ricos y cuando llegó el momento de pagarle a esas personas por el trabajo que hicieron, simplemente se hicieron los locos. Dice el texto, el cual por engaño no les ha sido pagado. Y lo que significa esa palabra engaño es que retuvieron para cometer fraude. Es decir, no es que se retrasó un mes, mira, le pago mañana porque es que no me pagaron a mí, no tengo para pagarte. Ese puede ser, pero es que ese no era el caso. El caso ahí es que ellos retuvieron el pago, simplemente incumplieron, no quisieron pagar. ¿Para qué? Para acumular mayor riquezas. No les pagaron lo que tenían, o no les pagaban lo que debían, o sea, no les pagaron. Por eso el versículo 4 dice, clama el jornal de los obreros. Es como un grito. Dice, clama a Dios mismos. Cuando usted mira esa palabra clama, recuerda otras ilustraciones, por ejemplo en Génesis 4:10, cuando decía que la sangre de Abel clama desde la tierra por justicia. O cuando se usó también en Génesis 18:20, dice que el pecado de Sodoma clama a Dios. La pregunta es, ¿escucha a Dios? ¿Qué cree usted? Bueno, la respuesta está en el mismo versículo. Miren nuevamente el versículo 4. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Recuerde una vez más, Deuteronomio 24:15, no tiene que buscarlo, pero recuérdelo. Dice, págale para que no clame
a Dios contra ti o a Jehová contra ti, y a ti te sea pecado. Es como si Santiago directamente hubiera tomado Deuteronomio 24:15 y lo hubiera parafraseado y lo hubiera dicho aquí. El clamor de los que han cegado ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. El grito de dolor de esas víctimas o de esos pobres que han sido estafados o defraudados por los empleadores ha llegado a los oídos de Dios, y Dios va a tomar acción. Cuando yo pensaba en esto, uno no deja de pensar en lo que uno escucha en algunos lugares que se identifican como Iglesia de Jesucristo, o en algunos programas de televisión, bueno, en el pasado que escuchaba, yo hoy no los escucho, pseudo predicadores, y pseudo tiene que ver de que son casi predicadores o que aparentan ser ellos predicadores, que roban a los pobres. Personas que usan el nombre de Dios, usan la palabra de Dios para robar dinero a los pobres o a la gente, donde le prometen a la gente cosas que Dios nunca ha prometido. Y defraudan. ¿Sabe que el problema no es tanto ni siquiera eso? Están defraudando el mismo nombre de Cristo. Tendrán que dar cuentas a Dios. ¿Por qué digo que están defraudando el nombre de Cristo? Porque han recibido el dinero que supuestamente iban a usar para el reino de Dios, pero lo han invertido en sus deseos egoístas. Supuestamente porque usted va a recibir fines espirituales. Yo eso lo llamo las indulgencias cristianas modernas, ¿no? Porque en el pasado las indulgencias en Roma era de que usted tenía que pagar para que sus pecados fueran perdonados. No, hoy los cristianos tienen que pagar para que supuestamente el Señor les dé bendiciones de lo alto, para que sus economías suban, para que sus hijos sean sanados, para que sus negocios sean prosperados. Pero ¿qué doctrina tan diabólica es esa? Y usan la palabra de Dios, usan el nombre de Dios, defraudan al mismo Cristo. Porque el dinero que debería ser utilizado para que el evangelio, el reino de Dios siguiera expandiéndose, se está utilizando para otras cosas. Tendrán sus consecuencias. Y Santiago dice aquí, en primer lugar, porque habrán robado a otros, y cuando ese clamor llegue delante de Dios, Dios de los ejércitos traerá juicio contra ellos. Por ejemplo, los empleadores que no pagan a sus empleados. Los falsos predicadores que roban a las personas. Deberían estudiar esto con detenimiento, con temor y con temblor. Porque el juicio que va a caer contra ellos es malvado, es tremendo. Ahora que hay esperanza de arrepentimiento. Esto nos lleva al tercer pecado que Santiago presenta aquí. Y es el pecado de gastar sus riquezas en sus placeres. Versículo 5. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Hasta allí. Déjeme leérselo en la Biblia de las Américas porque lo dice más claro. Dice, habéis vivido lujosamente sobre la tierra y habéis llevado una vida de placeres desenfrenados. Entonces lo que Santiago está diciendo es que después de que aumentaste tus riquezas mediante el robo, después de acapararlas todas para ti, ahora las usas para tu propio placer. ¿He escuchado lo que a veces decimos? Esta es la vida que yo merezco. Ahí está, para nuestro propio placer. Santiago dice, y mire que Santiago, para expresar la autocomplacencia, los placeres de estas personas,
utiliza 3 verbos allí. El primero lo encontramos en el versículo 5, dice, habéis vivido. Literalmente se podría leer, habéis vivido en lujo sobre la tierra. Dice un comentarista sobre esta frase, este verbo o esta frase en particular, te has entregado a una vida de comodidad extravagante. Y escúcheme, por favor. No es que Dios esté en contra de que tengas ciertas comodidades. El problema es cuando esas comodidades las llevas más allá de lo razonable. Es decir, cuando te vas al extremo. Espero que me esté explicando. Aquí no estoy diciendo en ningún momento que no vaya a vacaciones, no. Sino es cuando lo llevas al extremo. Le voy a dar un ejemplo. En nuestros tiempos modernos, ¿no? Como es que voy a cambiar el celular cada año cuando salga el celular nuevo. Bueno, eso es llevar la comodidad al extremo. Porque los teléfonos modernos no son baratos. Le voy a dar otro ejemplo. No, te voy a cambiar de carro cada año o cada 2 años. Pero eso es lo que está diciendo aquí. Habéis vivido lujosos. ¿Cómo que cambiar el carro cada 2 años? Pero ¿y eso qué contiene? Creyentes en ese estilo de vida. Bueno, segundo mejor. Y así podríamos seguir dando una cantidad de ejemplos, ¿no? La semana pasada puse uno. Bueno, mejor no lo voy a volver a poner para no. Segundo, dice, habéis sido disolutos, es decir, libertino, o como dice la Biblia de las Américas que acabamos de leer, ha llevado una vida de placeres desenfrenados. Ahora, mire la cadena. Mire la cadena. ¿Cómo va la cosa? Empiezas a vivir una vida suave, así relajada. La vida relajada te lleva a satisfacer tus propios deseos. Y tus propios deseos se hacen cargo de ti. Entonces terminas siguiendo todos los placeres que deseas. El lujo se convierte en un vicio. Y ya muchas cosas las agarramos. No por necesidad, sino simplemente porque ya es un vicio. Y eso es lo que Santiago está diciendo aquí. El creyente tiene que constantemente estar examinando su vida a la luz de eso. Nos sumerge en el exceso. Y luego nos ponemos, es que Dios me ha bendecido. Mira, Dios te ha bendecido para que uses la bendición para bendecir a otros. Eso enseña la palabra. Para que el reino siga avanzando. Para que ayudes a los necesitados. Por eso dice la palabra, hacer el bien mayormente a los de ¿quién? A de la familia de Dios. Hermano, una persona que con dinero, pastor, aquí no somos ricos. Bueno, usted y yo no somos ricos, pero quizás sí tenemos más de lo necesario. Pero cuando tú y yo cerramos nuestros ojos a las necesidades de otras personas o cerramos nuestros ojos a las necesidades de la obra de Dios, pero tenemos los ojos abiertos a nuestras propias necesidades, hermano, y vivimos gratificándonos a nosotros mismos, hermano, ese que dice ser cristiano tiene que examinar su vida porque puede estar demostrando de que en realidad tiene una fe muerta. Y dice Santiago aquí, en tercer lugar, en el versículo que estoy, 5, habéis engordado vuestros corazones. Detengámonos allí por un momento. A ver, ¿cómo así que engordado vuestros corazones? Es interesante cómo Santiago utiliza la ilustración de engordar, haciendo referencia a engordar animales. Ahora, yo en mi ignorancia pregunto, ¿cuál es el propósito de engordar animales? Si usted tiene una vaca, o el cerdo, o la gallina, no sé si las gallinas se engordan, pero bueno, que crezcan, pues, ¿cuál es el propósito, mis hermanos? Sacrificarlo para comerlo.
Porque si es para tú comerlo, entre más gordo estén, pues más carne. Y si es para venderlo, entre más gordo, más pesa y más billete. Ahora Santiago dice, habéis engordado vuestros corazones. En otras palabras, os habéis saciado. Esto se refiere, no engordando sus corazones, se refiere a vuestros deseos que internos. Esto nos puede llevar a recordar las palabras del rey Salomón. Y lo iba a leer, pero es que era tan largo el capítulo que decidí no le voy a dejar de tarea. Pero quiero que usted luego en su tiempo personal de estudio, yo sé que usted es como los hermanos de Berea, que luego va y examina todo lo que escuchó aquí, para ver si lo que dije es verdadero o lo estoy metiendo cuento chino. Entonces vaya, hermano, y lea Eclesiastés capítulo 2, desde el versículo 4 hasta el versículo 14, porque el 15 se lo voy a leer yo. Y usted va a mirar allí todo lo que comienza a describir Salomón, de todo lo que alcanzó, de todo lo que buscaba, de que todos los deseos que decía los buscaba, engordó su corazón. Oh, pero mire la conclusión que llegó en el versículo 15 de que Eclesiastés capítulo 2. ¿Ya lo encontró? Está como por allá por los Salmos. ¿Lo tiene? Mire lo que dice al fin, en el versículo 15. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá a mí también. Porque ¿para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón, también esto era vanidad. Y Salomón no es el pastor Klinger. Salomón dice la escritura que era el hombre más que sabio. Y si el más sabio llegó a la conclusión de que todo eso era vanidad, ¿quiénes somos tú y yo para cuestionarlo? Pregunto yo, ¿quiénes somos tú y yo para decirle, no, Salomón, tú estás equivocado? Porque hay que lograr los sueños. Fuiste dejado aquí para lograr los sueños, para sacar el campeón que hay en ti, para que alcances el sueño americano, para que lo que alcanzaste cuando eras pequeño tú lo alcanzaras y nos emocionamos y no, vanidad, dice, vanidad. Y perdóneme que le diga esto, pero usted puede alcanzar todo su sueño americano aquí. Pero si Cristo no es el Señor de su vida, no alcanzó nada. Porque todo eso aquí va a ser destruido cuando Él venga en su segunda venida. Eso dice en la palabra. Por eso dice, es vanidad, es vano. Vano es vacío. Regresando a Santiago. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. En la frase final, como en día de matanza. ¿Qué es ese día de matanza? Estará preguntando usted. Hermano, yo creo que tiene que ver, o entiendo por el contexto, tiene que ver con el día del juicio. Ese día en cual te tendrás que enfrentar a Dios y tendrás que dar cuenta a Dios por lo que hiciste. Es una descripción terrible. ¿Sabe cómo mataban a los animales? Bueno, como los matan hoy, creo yo. Los degollaban. Lo que Santiago está diciendo, mira, eres como una vaca gorda que va a ser degollada. Y no le estoy diciendo vaca, sino que es una ilustración, por favor. Sí, porque uno nunca sabe. Eso es lo que Santiago está diciendo. Hermanos, un lenguaje fuerte. Pero así será. Los ricos, los malvados, o los que no somos ricos, pero tenemos más de lo necesario, y lo único que estamos haciendo es atesorando y guardando, y no queremos compartir con nadie. Vamos a ser como becerros engordados en el juicio de Dios. Podrá estar preguntando, ¿y habrá esperanza para no alcanzar ese final? Claro que sí que hay esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Arrepentimiento, verdadera fe,
Hay esperanza. O sea, el leer esto aquí para uno examinarse es para que uno se siente y diga, bueno, a ver, yo me voy a sentar y voy a empezar a examinar cuáles han sido mis deseos en el último año. ¿Estamos en qué año estamos? 24. ¿Qué meses? 5 meses han pasado. Bueno, en esos últimos 5 meses yo quiero examinar cómo están mis deseos. Voy a sentarme, hermano, y un creyente que ha entendido, tiene que irse a su casa y tiene que empezar a sentarse y decir, bueno, Señor, un momento, voy a hacer un alto en el camino y voy a empezar a examinar mi vida en estos últimos 5 meses. ¿Qué he hecho yo con lo que tú me has dado? Señor, ¿cómo lo he manejado? Porque hay esperanza. Porque si al examinar mi vida me doy cuenta de que estoy actuando como estos ricos, malvados, hay algo que viene, un juicio terrible. Y va a ser peor, porque Dios le ha permitido escuchar 2 sermones sobre eso para que corrija. ¿Sabe que una de las cosas peores que va a pasar en el infierno, mis hermanos, y es porque lo dice la Escritura, es que cuando usted está en ese lugar va a estar tan consciente como está aquí, aún más. Si no, vaya a leer la historia de Lázaro y el rico. El rico tenía amnesia, ¿cierto? ¿Tenía amnesia el rico allá en el donde andaba? Amnesia nos da aquí y es selectiva. O sea, es decir, que decidimos que queremos recordar. No, allá usted va a recordar hasta el último palabrita del sermón que el pastor Klinger predicó, hasta la última. Usted lo va a recordar como si estuviera en vivo y en directo. Aquí quizás ya no se acuerda lo que dije hace 5 minutos, pero allá se va a recordar todos los sermones que usted escuchó que yo le prediqué. Si termina allá. Y sabe que el peor castigo no es que me va a recordar a mí, no, ese no va a ser el castigo. El peor es que la gente va a estar recordando y a mí me predicaron eso, y a mí me predicaron eso. ¿Sabe que un día a mí me enseñaron toda la vida que cuando lloviera no prendiera el televisor porque se quemaban los rayos lo quemaban? Y eso lo repetían todos los santos días. Y ese día mis papás salieron y dijo, no vaya a prender el televisor porque se abuela. Sí, señor. Cerró la puerta, se asoma por la ventana uno, se subió en el bus. ¿Qué hizo el muchachito? Prendió el televisor. Se sentó el muchachito en la televisión y llueve, ya no va a pasar nada. 3 doritos después, como dicen por ahí, el televisor hizo. Yo dije, se quemó. Y yo me fui para el cuarto y miraba la foto de mi papá y me decía, no prendas el televisor. Yo escuchaba esas palabras así, dele y dele y dele. Fui y lo volví a prender y dije, bueno, de pronto ahorita lo desconecté, lo conecté. Ahorita sí funciona, el televisor estaba muerto. Y las palabras de mi papá, dele, dele ahí hasta que llegó. Y cuando llegó, pues vuelve y juega. Nos castigaron, no compraron más televisor por no sé cuánto tiempo, ya no me acuerdo. Hermano, si usted ha sido oído sordo a lo que el Señor dice en su palabra, amigo, esas palabras luego van a estar allí y van a estar por la eternidad. Yo luego me curé de las palabras esas de mi papá y ya, pues ya uno salió adelante y listo. Pero esto va a ser eterno. Va a ser eterno. El rico decía, déjame ir ahora sí quiero predicar. No, ahí sí queremos todos ser predicadores. Pero cuando estuvimos aquí, no hablamos nada. Ahora sí creo en ti. Demasiado tarde. El tiempo de creer es ahora que estás vivo. El tiempo de examinar nuestra vida es ahora. ¿De qué sirve estudiar después de que ya perdí el examen? De nada. Y eso nos lleva a la cuarta y última denuncia o pecado que presenta Santiago aquí contra los ricos, y yo me atreveré a decir contra nosotros los que tenemos un poquitico más y no hacemos nada, y es que su riqueza era obtenida despiadadamente. Versículo 6. Habéis condenado y dado muerte al justo
y Él nos hace resistencia. Este es el final de la espiral de todo el proceso que estos hombres han hecho. La avaricia de acumular los llevó al engaño. El engaño los llevó a la satisfacción propia. La satisfacción propia los llevó a la necesidad de estar adquiriendo más y más y más, al costo de cualquier cosa, sin importar qué pase con los demás. Dice, y eso es lo que pasa hoy con los mercaderes del evangelio. Hermano, cada día las mentiras que presentan son cada día más locas. Que alguien que está cuerdo o que ha estudiado la palabra, cuando las escucha, le duelen los oídos. Pero uno dice, pero ¿cómo es posible que se inventen semejantes cosas? O sea, yo he tenido que escuchar con estos propios oídos que se han de comer los gusanos, si Cristo no viene antes. Yo he tenido que escuchar que dicen que el pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén fue haberle robado los diezmos a Dios. O sea, pero ¿qué, de dónde sacan eso? Sí, hermanos, llevan hasta límites terribles. Que a la iglesia uno lleva la Biblia y la chequera. Que la Biblia dice que para escuchar a no sé qué, a lo que Dios va a decir, y la chequera dice que para adorar. ¿O será que es que la chequera va a empezar a cantar, me voy con él a la Nueva Jerusalén? ¿Te he escuchado? Mamón te habla. Que el billete hablando. O sea, una cantidad de cosas. No, son irrisorias, pero es que uno dice, ¿cómo es posible? Llegan hasta límites para engañar, para robar. Y cuando dice aquí que habéis condenado y habéis dado muerte, es que los ricos opresores estaban aprovechando los tribunales, dicen los estudiosos, para quitarle a la gente lo que tenían que, las cosas, o para maltratar a los pobres. Como los llevan a los tribunales y como tenían mayor facilidad para comprar o pagar a los jueces, pues abusaban de ellos. Cuando usted va al Antiguo Testamento, usted escucha lo que Dios estableció de cómo tenían que ser las cosas en los tribunales. Yo se lo voy a poner al tablero, no lo vamos a leer, pero usted lo puede leer ahí. Pero los jueces, los que van a estar en tribunales, no deberían ser ambiciosos. Eso está en Éxodo 2, 18, del 21 al 22. No deberían mostrar parcialidad. Levítico 19, 15. No deberían tolerar falsos testimonios. Deuteronomio 19, del 16 al 20. Y no deberían recibir soborno. Miqueas 3, del 11, 3, 11 y 7, 3. Así debería ser la cosa. Pero estos benditos estaban corrompido el sistema. Recuerde que los líderes religiosos, los que sabían mucho, estaban sobornando con tal de condenar ¿a quién? Al Señor Jesús. Como los seres humanos siempre tenemos esos problemas, Israel se corrompió. Mire lo que dice el profeta Amós, donde en capítulo 5, versículo 12, donde Amós denunció la corrupción, la injusticia que había en el pueblo. Los profetas menores ya casi llegando al Nuevo Testamento. ¿Lo tiene? Miren lo que dice. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, o sea, soborno. Y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Wow. En los tribunales hacéis perder la causa a los pobres. O sea, pagaban para que el juez les ayudara.
Pagaban para que buscaran neutralidad. Hoy le llaman buscar neutralidad. No, cuando yo tengo que ir a pagarle a un juez para que haga su trabajo, ya no es neutralidad, lo estoy sobornando. Así de simple. Así de simple. Versículo 15, mira lo que dice. Aborreced el mal y amad el bien. Estableced la justicia en juicio. Quizás Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de Josué. Y mire que esto ya lo estudiamos en el capítulo 2, versículo 6 de Santiago. O sea, esto no es nuevo, esta práctica seguía. Él empieza ¿dónde fue que dije? Santiago 2, 6. Voy a leerlo para ustedes. Dice, pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? O sea, eso estaba pasando allí. Destruyen a las personas sin importar el proceso. No les importa. Porque como su mentalidad es comunista, el comunismo dice que el fin justifica los medios. Pastor, ¿eso qué significa en ejemplo? Bueno, que si yo para subirme acá tengo que pararme encima de alguien, me paro. Y listo. Si para subirme allá y ser el gerente tengo que hablar mal de esa persona, pues yo voy a hablar mal de esa persona, le voy a poner cosas. El fin justifica los medios. Santiago termina con una declaración sobre estos pobres abusados. Y dice en el versículo 6, no estoy, y Él no os hace resistencia. Ese Él es el justo que menciona aquí. Ha dado muerte al justo. Es interesante esta palabra justo en el contexto que utiliza Santiago aquí, porque se refiere a esas personas que han sido abusadas. Cuando habla de justo está haciendo referencia a quién, a creyentes que han sido estafados, que han sido abusados por otros. Y al mismo tiempo nos presenta, porque alguien estará pensando, bueno, pero es que si a mí me hicieran eso, mejor dicho, para mis, ¿qué dicen? Mis gustos. Para mis pulgas, esa es la palabra. Aquí Santiago nos da cuál debe ser la respuesta del verdadero Hijo de Dios. El que se cree creyente que no es, pues responderá con sus pulgas. Pero el verdadero Hijo de Dios dice que ¿qué? ¿Qué hace? Así enfrenta el verdadero creyente. ¿Sabe por qué un creyente no resiste cuando es atacado injustamente? Porque ese creyente ha entregado la causa al que juzga justamente. Porque ese creyente sabe y confía abiertamente en que su Señor lo va a respaldar. Ahora, yo no me voy a quedar ahí para que lo siga haciendo, simplemente me voy, pero guardo silencio y si algo me retiro. Si estoy en un lugar y estoy trabajando y que mañana le pago, que mañana le pago, que mañana le pago, que mañana le pago, entonces bueno, como la Biblia dice que el justo no resiste resistencia, yo seguiré ahí. No, simplemente digo, Señor, con mucho gusto, a partir del próximo lunes, trabajo este sábado, por este lunes ya no trabajo más, me voy y busco otro lugar. El creyente descansa en el Señor porque sabe que en su momento Dios se ocupará de eso. Dios lo va a respaldar. Y le añado algo más. Porque el creyente, el que conoce a Dios, y perdóneme, yo sé que uno dice esto y uno lo dice, nos hemos acostumbrado tanto a escucharlo que ya no le prestamos atención. Pero el creyente que conoce verdaderamente a Dios sabe que si él ama a Dios, eso de que han abusado de él va a ayudar para que cada día su vida sea conforme a Cristo. Romanos 8:28. No importa lo que estés pasando,
salud, enfermedad, maltrato, chisme, falta de trabajo, problemas matrimoniales, problemas con el hijo, ausencia de los hijos, que lo que sea. Si tú amas a Dios, eso que te está pasando, dice la Escritura, no yo, la Escritura dice que te va a ayudar en tu crecimiento espiritual para que cada día seas conforme a la imagen de Cristo. Por lo tanto, la aplicación es, deja de quejarte por el problema que tienes y dile, Señor, gracias porque yo sé que estás usando este problema para formar algo en mi vida. Deje la quejadera. Esta es la palabra que estaba buscando yo la semana pasada y me acordé ahorita. Deje el victimismo, o el miércoles, no me acuerdo cuál de los 2 días era. El miércoles. Deje el victimismo y dígale, Señor, yo sé que tú lo vas a hacer. ¿Qué tal que José se hubiera puesto el victimismo? José le dijo a los hermanos, no os preocupéis, porque lo que ustedes pensaron para mal, para mí, Dios lo encaminó bien. Y mire, guess what, como dicen en inglés. Eso que ustedes pensaron mal, Dios lo acomodó al punto de que ustedes mismos hoy están siendo bendecidos. Si amas a Dios, todo te va a ayudar a bien, aunque en el momento te cueste lágrimas. Sé fiel a Dios. La palabra resistencia tiene mucho sentido en lo que está diciendo Santiago aquí, porque lo podemos relacionar con lo que el Señor Jesucristo dijo en cómo debemos responder los creyentes cuando recibimos oprobio. Vaya rápidamente al Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, versículo 39 al 32, para ir concluyendo. Voy a leer para ustedes. Dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiriere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiere ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar una carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pide, dale. Y al que quiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Hermanos, eso tiene mucho sentido cuando lo alineamos con lo que Santiago está diciendo. Si para ti lo material tiene mucho valor, cuando alguien te quite la capa o te la arrebate, no se la vas a soltar ni amarrado. Pero cuando para ti lo celestial es lo que tiene valor y lo material va y viene, tú dices, pues llévatela tranquilo. Dios proveerá para el día de mañana para otra. No tengo problema en entregarla. Lo mismo cuando soy maltratado por alguien y yo digo, bueno, Señor, pues en ti descansaré. Hay gente que habla mal de ellos y se vuelven un tres. Yo creo que hago eco a las palabras, creo que de Charles Spurgeon, que dijo lo siguiente, que algo similar. Dice que cuando hablan mal de él, dice, no me preocupa. Me dice, porque si esa gente me conociera, hablaría cosas peores de mí. Yo dije, de veras, ¿no? Pues que digan todo lo que quieran. Pues, ¿qué más? Pero cuando nuestra vida está en nuestra imagen, es que yo tengo que cuidar nuestra imagen, vamos a pasarla mal. La vamos a pasar mal. Hermano, las riquezas pueden ser una bendición, porque pueden ser una oportunidad para hacer el bien. La riqueza puede ser una fuente de bendición, una fuente de maldición, dependiendo dónde está tu corazón, dónde está el enfoque de tu vida, dónde está la prioridad de tu vida. Si lo que tienes solamente lo usas para gastar en tus deleites, o simplemente estás pensando en acumular, debes saber que va a haber un costo demasiado alto. Pero cuando nuestro enfoque está puesto en Dios, las riquezas o lo más de lo necesario que tenemos, lo vamos a usar para la gloria
de Él para que el reino siga avanzando, para que aquellos que están en necesidad sean prosperados. Hermano, que no nos pase lo que le pasó a estos hombres, que preferían que la comida se les dañara, que preferían que la ropa que se les dañara antes de darla a algún necesitado. Hermano, examinémonos. Póngase sobre sus pies, vamos a orar, por favor. Señor, te damos gracias por el privilegio que tú nos das de meditar en tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de lo que dice tu palabra, tú nos quieres llevar a vivir de una manera diferente a la que el mundo vive. Señor, también te pedimos que nos enseñes a ser buenos administradores. Señor, sabemos que tenemos una responsabilidad delante de ti. Señor, pero muchas veces olvidamos nuestra responsabilidad, Señor, y preferimos enfocarnos en nosotros y olvidamos el reino de Dios, olvidamos a aquellos que están en necesidad. Señor, ayúdanos a entender que aunque nos das poco, Señor, también podemos dar de lo que tú nos has dado. Señor, y si nos has dado más de lo que necesitamos, Señor, aún con mayor esmero, podemos también ayudar a aquellos que están en necesidad. Señor, gracias porque con lo que tú nos has dado también podemos aportar para que el reino de Dios siga esparciéndose. Señor, perdónanos, porque a veces hemos sido egoístas. Señor, y danos cada día un corazón generoso para que podamos poner en práctica lo que tu palabra enseña. Señor, que es más bienaventurado dar que recibir. Señor, y que no estemos pensando únicamente, Señor, en que nos quieren robar nuestro dinero, Señor, sino en dar a aquellos que están en necesidad. Señor, a aquel vecino que necesita de nuestra ayuda. Señor, aquel vecino que quizás no tiene mucha ropa y nosotros tenemos extra. No tiene muchos zapatos, nosotros tenemos extra. Señor, no tiene alimento y nosotros tenemos extra que podamos compartir con ellos. Señor, porque allí estamos demostrando, Señor, de que confiamos en tu provisión, que tú vas a proveer. Oh Señor Jesús, pero lo más importante también, de que somos llamados a aportar para que el reino de Dios se siga expandiendo. Señor, danos un corazón generoso. Señor, y oramos como nos enseñaste en el Padre Nuestro. Señor, la provisión que necesitamos para nuestro sustento la ponemos en tus manos. Señor, que tú sigas proveyendo. Señor, porque creemos que tú eres nuestro pastor y que cuando estamos en ti nada, absolutamente nada, nos va a faltar. Señor, porque creemos que si te buscamos primeramente a ti y tu reino, Señor, todas nuestras necesidades de comida, de alimento, de techo, de dormida, tú las vas a proveer de una u otra manera. Señor, gracias. Gracias. Permite que tu palabra haya sido escuchada. Señor, y que el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Señor dijo a la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, igualmente.